revelado. Cuando dio a luz, su ex marido, el médico, hizo algo inesperado y transformador. La sala del hospital olía a desinfectante, y las risas nerviosas de las enfermeras eran una melodía distante en medio de su tormenta. Valentina, con 30 años y una vida recién deshecha, se encontraba atrapada entre el dolor y la esperanza mientras las contracciones la atravesaban. Su madre, a su lado, le apretaba la mano, su fuerza era el ancla que necesitaba, pero la sombra de Gabriel, su exmarido, se cernía en la sala como un mal recuerdo. La llegada de su hijo debería ser el momento más feliz de su vida, pero el tumulto emocional la ahogaba. Había enfrentado un matrimonio que se desmoronó bajo las promesas rotas de un hombre más comprometido con su carrera que con su familia. Gabriel, el médico brillante, había sido su sueño, y ahora, al dar vida a su hijo, él se convertía también en su pesadilla. ¿Por qué tenía que estar ahí justo ahora, cuando se sentía más vulnerable? La rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior, una pelea silenciosa que la desgastaba. Las contracciones la partían en dos, y Valentina se encontraba frente a una verdad aterradora. Gabriel solo había hecho acto de presencia para la llegada del niño, y sus intenciones eran un misterio. Cada grito del pequeño que se acercaba a la vida era como un eco de su historia pasada, un recordatorio de lo que una vez había sido y de lo que estaba en juego. Es un momento de felicidad, se repetía, pero en su corazón se sentía un vacío ruidoso. Las promesas de ser un buen padre le parecían una burla, las palabras vacías de Gabriel resonaban en su mente. Valentina dudaba, ¿debería abrir su corazón a una posible reconciliación o proteger a su hijo de las cicatrices del pasado? Mientras empujaba, una oleada de miedos la abrumó. No solo estaba a punto de convertirse en madre, sino que debía decidir si iba a permitir que Gabriel volviera a ser parte de su vida. Sintió como su pecho se oprimía, y las dudas la desbordaban. El amor que una vez vivió se tornaba en un rencor que le quemaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El llanto del bebé llenó la sala, y Valentina sintió que, de alguna manera, ese sonido era el compás de su nueva realidad. Pero la presencia de Gabriel seguía acechando en cada rincón de su mente. ¿Qué hará ahora?, pensó. ¿Irá a reclamar su lugar en la vida de su hijo, o se desvanecerá de nuevo como lo hizo antes? La pregunta se convirtió en una espina, y el miedo atravesó su ser. Gabriel, el hombre que había quebrado su vida, ahora parecía un desconocido, y sin embargo, un extraño que podría cambiarlo todo. Cuando su hijo finalmente fue colocado en sus brazos, Valentina sintió un amor abrumador, pero también un miedo debilitante al futuro. ¿Sería este el momento para el perdón? La historia de su vida parecía girar en torno a esos instantes decisivos, sin embargo, su corazón seguía golpeando por la desconfianza. Mientras su mirada se cruzaba con la de Gabriel, su mente no podía escapar la intensa presión del dilema que enfrentaba. ¿Podría volver a confiar en él o debería cerrar esa puerta de una vez por todas? La sala del hospital se llenó de una tensión palpante, una decisión inminente que podría cambiar sus vidas para siempre. Valentina sostenía a su hijo en brazos, un pequeño ser que simbolizaba su esperanza y, al mismo tiempo, su desafío personal más grande. La fragilidad de la vida en su pecho contrastaba con el torrente de emociones que la invadía. El llanto del bebé sonaba como una melodía alocada, representando no solo el inicio de una nueva vida, sino también el eco de sus miedos y sueños rotos. Mientras el ambiente del hospital se llenaba de ruido, su mente empezó a divagar. Valentina sabía que no podía permitir que Gabriel entrara nuevamente en su vida sin una profunda reflexión. En la sala de espera, habían discutido brevemente sobre el futuro y él había pronunciado esas palabras sobre la paternidad compartida con una seguridad que la incomodó. La certeza de su desconocido era inquietante.
Fue entonces cuando Valentina decidió tomar el control de su narrativa. Mientras las enfermeras realizaban sus visitas regulares, se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que simplemente reaccionar ante las decisiones de Gabriel. No, era tiempo de que ella definiera su camino. En ese instante, tan lleno de tensión, surgió dentro de ella un deseo vehemente de renacer, no solo como madre, sino también como mujer. Ambiciosa y determinada, comenzó a planificar cómo podría crear su propio espacio, independiente del legado de su matrimonio. No quería que su hijo creciera bajo la sombra de un padre ausente, ni mucho menos ser controlada por una historia que había llevado demasiados pesos. Pasaron los días, y aunque la recuperativa y la adaptación a su nueva vida como madre absorbían su energía, Valentina encontró un resquicio para el crecimiento personal. Se inscribió en un curso de escritura, una de sus antiguas pasiones que Gabriel había menospreciado. Escribir era su forma de escapar, de procesar, y en aquel lugar, encontró un refugio donde podía transformar sus pensamientos caóticos en palabras significativas. Con cada taller al que asistía, descubría una parte de sí misma que había estado adormecida por años de sacrificio. Se dio cuenta de que la expresión escrita le ofrecía un poder que había creído perdido. Así, comenzó a desarrollar relatos sobre maternidad, amor y la complejidad de las relaciones, llenando páginas con sus sentimientos y pensamientos. Su escritura se convirtió en un espejo de su vulnerabilidad y fortaleza, un lugar donde podía ser completamente honesta consigo misma. Todos esos pequeños pasos hacia adelante, combinados con el amor incondicional que sentía por su hijo, le dieron un nuevo sentido de propósito. Cada palabra que plasmaría en el papel no era solo una salida emocional, sino también un grito de libertad y transformación personal. Sin embargo, no podía escapar de la realidad latente. La inevitable confrontación con Gabriel aún estaba por llegar. Cuando finalmente decidió que debía hablar con él sobre su futuro, un nuevo temor se instaló en su pecho. Este sería un momento decisivo no solo para su relación parental, sino para su propia identidad. La balanza pendía entre el deseo de reconciliación y la necesidad de afirmación personal. El día de la reunión llegó, y para su sorpresa, Valentina se sintió tranquila. Había encontrado su voz en la escritura, pero ¿sería capaz de usarla en la vida real? Las palabras estaban listas en su mente, pero a veces los diálogos en la vida real resultan ser más complicados que en la ficción. Con el corazón en la mano y una decisión firme, entró en la sala. Gabriel la estaba esperando. La intensidad del momento la envolvió como una manta pesada, y él también se notaba nervioso. La conversación que había estado evitando durante meses estaba a punto de comenzar. ¿Sería aquella la oportunidad que cambiaría su vida una vez más? El aire se llenó de expectación, y todo lo que había estado en juego empezaba a despejarse. Valentina tenía claro que este sería un nuevo capítulo. Las palabras de Gabriel resonaban, pero Valentina se sintió como si estuviera en una burbuja. El entorno se desvaneció, y solo existía el eco de su voz pronunciar preguntas y afirmaciones que habían sido el núcleo de sus pensamientos durante meses. La sala, cargada de una tensión palpable, se convertía en un campo de batalla emocional. Tratando de no perder de vista el propósito de su encuentro, se centró en su respiración, buscando anclarse en la firmeza de su resolución. Valentina, quiero que todo esto funcione. La paternidad compartida puede ser una solución, dijo Gabriel, con una confianza que casi de inmediato la irritó. Ella había esperado escuchar un reconocimiento de su labor, una validación de sus miedos, pero allí estaba él, como siempre, diseccionando la situación desde su perspectiva, aliviando su conciencia pero ignorando la carga que ella llevaba. La mirada de Valentina se endureció. Había llegado para afirmar su camino, no para ceder ante un guión preconcebido. ¿Acaso su dolor y su crecimiento nunca importarían para él? Resentimiento y determinación chocaban en su interior, y tomó una decisión audaz: sería honesta, incluso si eso significara despojarse de la máscara que había usado durante su relación. Nuestra relación nunca ha estado basada en la verdadera colaboración, Gabriel. No puedo aceptar tus propuestas sin antes decidir qué es lo que necesito yo, manifestó, sintiendo que cada palabra le daba más fuerza. Seguramente no era lo que él esperaba.
Esa integridad que tanto había quebrantado en su matrimonio ahora se erguía como un fuerte castillo en el horizonte. A medida que la conversación avanzaba, Valentina continuó explorando sus sentimientos y expectativas. Habló de su nueva visión, de cómo la escritura había despertado en ella una energía que no sabía que existía, a pesar de las cicatrices que llevaba. Cada oración era un acto de reivindicación, un paso más hacia la independencia que anhelaba. Gabriel se mostró sorprendido, quizás incluso preocupado ante su franqueza. Los minutos parecían horas, y Valentina sentía una mezcla de liberación y temor. Era un proceso doloroso enfrentar a su antiguo amor, pero también emocionaba a esa nueva mujer que comenzaba a florecer. Sin embargo, la respuesta de Gabriel la sacó de su meditación. Valentina, esto no es solo sobre ti. También tengo mis anhelos y mis sueños, argumentó, con un subtón de prisa al hablar. Valentina hizo una pausa, reflexionando sobre las palabras de Gabriel. Nuevamente, la sensación de ser interrumpida inyectó confusión en su resolución. Y si bien estaba resuelta a no permitir que su vida girara en torno a las decisiones de otra persona, la realidad la confrontaba con la complejidad de la vida como copadres. Y yo también tengo que actuar pensando en nuestro hijo. Quizás deberíamos comenzar a trabajar juntos en cómo podríamos hacerlo, dijo, atrapada entre el deseo de ser firme y la idea de una copaternidad viable. Mientras sus voces continuaban, se dio cuenta de que la conversación apenas estaba comenzando. Había un abismo entre sus deseos y la realidad que debían afrontar, pero él parecía dispuesto a escucharla. Al salir de la sala, lo que había comenzado como un enfrentamiento se había transformado en una chispa de posibilidades. Sin embargo, lo que Valentina no podía prever era que, en esta misma lucha por la independencia, podría encontrar no solo un equilibrio como madre, sino que podría redescubrir la pasión en su escritura, convirtiendo su historia personal en una oportunidad profesional inesperada. De regreso a casa, con el corazón acelerado y la mente abrumada, los ecos de la conversación resonaban en su interior. Las palabras de Gabriel eran ahora un punto de partida, no un desenlace. La escritura la había abrazado antes, y quizás sería el momento de llevar esa expresión a un nuevo nivel, quizás incluso compartir su experiencia con el mundo. A la mañana siguiente, con una luz naciente que le daba esperanza, Valentina abrió su computadora. Sabía que la próxima vez que escribiera, las palabras podrían transformarse en algo mucho más grande. Sin embargo, cuando recibió un mensaje inesperado que le ofrecía una posibilidad profesional, toda su vida dio un giro imprevisto. Aquel mensaje podría ser su boleto a un futuro que nunca había imaginado. ¿Podría esa oferta marcar el inicio del sueño que había mantenido en espera durante tanto tiempo? La incertidumbre se apoderó de ella mientras su dedo temblaba sobre el teclado, ansiosa por descubrir qué y quién aparecería en el camino. Valentina cerró los ojos por un instante, tratando de ahogar la ansiedad que burbujeaba en su interior. El mensaje que había recibido era breve, pero su connotación era profunda. Una agencia literaria, interesada en su trabajo, estaba dispuesta a proporcionarle una plataforma para publicar un libro basado en su experiencia. ¿De verdad estoy preparada para esto?, se preguntó. Esa inquietud conviviendo con una chispa de emoción se convertía en una danza caótica que le recordaba la dualidad de su propia vida. Las horas pasaron mientras Valentina revisaba su archivo de escritos. Sus relatos eran un reflejo de sus luchas internas, de miedos disfrazados de palabras. Cada proyecto inconcluso representaba un fragmento de sí misma que había dejado atrás, historias que se habían quedado a medio camino, como ella misma en su vida personal. Pero ahora, al enfrentar la perspectiva de compartir esos relatos, la posibilidad amenazaba su razón hasta que su determinación se impuso. Empezó a escribir como si su vida dependiera de ello. Era un intento de dar sentido a todo lo que había experimentado en su matrimonio, la lucha por la paternidad, el dolor y, sobre todo, la lucha por redescubrirse a sí misma. Las palabras fluían con una claridad que no había sentido antes, cada frase se transformaba en un grito de reclamación por su identidad. La escritura no solo era un refugio, sino una herramienta de empoderamiento. Al plasmar sus emociones en el papel, estaba desnudando su alma. A medida que pasaban los días, Valentina daba forma a sus ideas,
creando una estructura que conectaba su vida personal con un propósito más grande. Pero el miedo volvió a azotarla cuando comenzó a visualizar su exposición pública. ¿Estaría lista para abrir su corazón a extraños? La idea parecía aterradora, y le recordó de inmediato la vulnerabilidad que había sentido ante Gabriel cuando él había cuestionado sus sueños. Sin embargo, no podía permitirse dar un paso atrás, no después de haber levantado paredes de fortaleza. Un día, mientras revisaba un borrador, el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero un impulso casi inevitable la llevó a contestar. Al otro lado, una voz enérgica se presentó como Emilia, la agente de la narrativa que había expresado interés en su trabajo. La conversación comenzó a fluir, y enseguida Valentina sintió que esa conexión podría ser valiosa. Emilia había recorrido caminos similares, era una mujer que había luchado contra sus propios demonios en busca de su voz literaria. Y allí estaba Valentina, rememorando su reciente discusión con Gabriel, reescribiendo su vida. Emilia la alentó a que se dirigiera hacia lo que consideraba su verdad, a profundizar en su dolor y transformarlo en arte. La pasión de Valentina reconocía su propio potencial en esa voz que la mostraba capaz. Esa llamada reavivó algo en su interior, el fuego que un día había sido casi extinto comenzaba a cobrar fuerza. Pero podrías perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos, una voz interior advertía. No me detendré, se prometió. Conforme avanzaba en sus escritos, Valentina comenzó a experimentar una conexión inquebrantable con su propósito. Sus palabras no solo representaban su dolor, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, mientras se adentraba en esa travesía, la vida real no dejaba de interrumpirla. Gabriel parecía cada vez más presente, requiriendo atención, su papel como padre dictando nuevas dinámicas. El equilibrio entre su vida personal y profesional se tornaba más desafiante. La necesidad de atender sus compromisos como madre se cruzaba con la urgencia de hacer avanzar su carrera. Cada solicitud de Gabriel por colaborar en la crianza de su hijo sacudía la solidez que había construido a través de la escritura. El dilema se intensificaba. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para mantener mis sueños vivos?, reflexionó mientras tambaleaba entre dos mundos. La tensión entre ser madre y ser Valentina la llenaba de inquietudes. La publicación de su libro se convertía en algo más que un sueño, era el hilo conductor que la llevaba a un lugar donde podía reclamar su historia. Mientras se preparaba para una reunión con Emilia, una sombra del pasado cruzó su mente. Las lecciones que había aprendido de Gabriel sobre el sacrificio y la rendición estaban cada vez más presentes. Esa lucha por autenticidad e independencia ahora reflejaba no solo en sus escritos, sino en su vida. Al cerrar su computadora tras una intensa jornada de trabajo creativo, recibió otro mensaje, era de Gabriel, solicitando una reunión para discutir detalles sobre la crianza de su hijo. Con el corazón un nudo, comprendió que se avecinaba un nuevo enfrentamiento, uno que podría determinar el camino que tomaría tanto en su vida como madre, como escritora. Este es el momento de la verdad, se dijo, reconociendo que tanto su papel como copadre y su carrera como escritora amenazaban con chocar de forma inminente. La respuesta que eligiera podría cambiar el rumbo de su vida. Valentina se dejó llevar por una mezcla de tensión y determinación al recordar que enfrentar a Gabriel significaba no solo hablar sobre los niños, sino también sobre su propia identidad, esa que había estado ocultando bajo capas de compromiso. Cada encuentro con él era un recordatorio de la vida que había dejado atrás, una vida que aunque la había moldeado, no la definía por completo. En la reunión, el café con un aroma intenso no logró despejar la neblina en su mente. Gabriel llegó puntual, con su habitual seriedad, y tras un saludo distante, se sentaron. La conversación fluyó hacia temas logísticos sobre su hijo, pero Valentina sintió que cada palabra era un eco de sus dudas más profundas. Gabriel parecía percibir su inquietud. ¿Cuándo te verás lista para hablar sobre lo que realmente sientes, Val? Preguntó de una manera tan directa que la apresó. Se dio cuenta de que esa vulnerabilidad que siempre había evitado le daba un nuevo poder. Finalmente, reunió el valor para exponer sus pensamientos, sus temores y su deseo de ser más que solo madre. Gabriel, hay algo en mí que está aflorando. Estoy escribiendo un libro, algo que refleja quién soy, no solo como madre, sino como mujer,
dijo, su voz oscilando entre la firmeza y la inseguridad. Gabriel la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Entregarte por completo a una fantasía? Replicó, su voz resonando como una piedra en el estanque de sus emociones. Las palabras de Gabriel la hirieron, pero también la fortalecieron. Este era el momento crucial en el que debía reafirmar su valía. Es una realidad para mí. Esto va más allá de los sueños que tú consideras fantasiosos. Es el reflejo de todas mis batallas internas y cómo he salido adelante. No puedo seguir a la sombra de lo que tú deseas que sea, respondió con claridad. La tensión llenó el aire entre ellos, un silencio cargado de emociones que no se atrevían a expresar cabalmente. De repente, se dio cuenta de que hablar con certeza sobre sus metas no era solo un desafío hacia Gabriel, sino un compromiso hacia sí misma. Enfrentar a su exmarido la invitaba a redefinir su camino en la vida, a hacer valer cada palabra que había escrito. Antes de ese momento, había sentido que hablaba para complacer a los demás, pero ahora hablaba para liberarse. Tras la reunión, Valentina sintió que había cruzado una línea. La lucha por su voz y su historia había dado un giro, cada palabra escrita hasta entonces había sido un ladrillo en su muralla. Regresó a casa con un nuevo propósito, revisando en su mente las palabras que había esbozado en las últimas semanas. A través de la escritura, había hallado un refugio y un antídoto contra las dudas. Su historia ya no sería solo suya, la transformaría en un legado para su hijo, un testimonio de su lucha y de su triunfo. En las páginas de su libro, convertiría el dolor en fortaleza y las decepciones en aprendizajes. Una noche, tras un día demandante, cuando el silencio había abrazado su hogar, decidió abrir su computadora. Los dedos danzaron sobre el teclado, dejando fluir sus pensamientos en una melodía audaz. Cada frase se sentía como un grito liberador y, cuando finalmente culminó un nuevo capítulo, se abrió la ventana de un mundo que anhelaba mostrar. Era el inicio de su transformación. Sin embargo, antes de poder descansar, volvió a leer el mensaje de Gabriel en el teléfono. Esta vez, había más en juego que una simple conversación. Había mencionado la posibilidad de mudarse más cerca para compartir las responsabilidades de crianza. Mientras su corazón latía con fuerza, una inquietud se apoderó de ella. ¿Esto significaría un nuevo capítulo en su vida juntos, o simplemente complicaría aún más su camino hacia la independencia? Con esta incertidumbre zumbando en su mente, Valentina comprendió que su decisión no solo afectaría su vida como madre o escritora, sino que decidiría quién querría ser realmente. Al mirar por la ventana, la luna brillaba con fuerza. Como una promesa de claridad en el camino. No puedo dudar, se escuchó decir en voz alta. Este es el momento decisivo. Pero la revelación de Gabriel sobre sus intenciones la llevó a una encrucijada, ¿separaría su esencia de la sombra de su pasado o arriesgaría su verdad por una nueva esperanza? La respuesta, consciente de su poder en juego, colgaba en el aire como un eco palpable de lo que estaba por venir. Valentina se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro tenso. Las palabras aún zumbaban en su mente, cada una cargada de un nuevo significado. Había elegido este momento de soledad deliberadamente, conscientes de las cadenas que la habían mantenido cautiva durante años. Su vida había sido un eco de expectativas ajenas, pero ahora sentía que era el momento de escribir su verdad. Se propuso enfrentar cada miedo, cada inseguridad, con la misma valentía que había mostrado en la reunión con Gabriel. La primera vez que empezó a escribir su libro, lo hizo en silencio, con miedo a la condena que pudieran traer sus palabras. Pero tras su última conversación, había dado un giro radical. Ahora su escritura era su arma, su refugio, su forma de reescribir su narrativa de vida. Las historias que antes había leído como espectadora pasaban a estar escritas por su propia mano, convirtiéndose en una autora que reclamaba su historia a gritos. Mientras sus dedos se movían sobre el teclado, Valentina recordó las inseguridades que la acompañaron durante la escritura. Esa mezcla de parálisis creativa y deseo intenso se manifestaba en cada capítulo. La habilidad que desarrollaba se sentía como un don y, a la vez, una carga. Sus pensamientos se agolpaban, llenos de dudas sobre si podría realmente abarcar su historia sin que la sombra de Gabriel la persiguiera.
Se dio cuenta de que tenía que encontrar su voz única, esa que había estado silenciada y olvidada. Decidió escribir sobre sus vulnerabilidades, sobre los momentos en que había dado pasos en falso y cómo esos tropezones la habían llevado a ese instante de claridad. Cada párrafo se transformaba en una forma de liberación, desnudando su alma y exponiendo sus cicatrices al mundo. Una lluvia ligera empezó a caer, el sonido tranquilo sirviendo como telón de fondo mientras las palabras fluían. La lluvia eran sus lágrimas, cada gota simbolizando un miedo que se disipaba. Se permite llorar, recordar los momentos de dolor, las noches oscuras y el sentimiento de pérdida. Pero también se permitió reír, abrazar los momentos de revelación y alegría. Nunca antes había conectado tan profundamente con sus emociones mientras escribía. Cuando finalmente terminó un capítulo, una sensación de logro la invadió. No solo había aprendido a escribir sobre su vida, sino también a ver su historia como un sistema de ecos que resonaban con fuerza. Se sentía cada vez más capaz de compartir su verdad, y esa sensación era el primer paso hacia su completa transformación. Sin embargo, al cerrar el documento, un escalofrío recorrió su espalda al pensar en cómo Gabriel podría reaccionar al leer lo que había puesto en papel. Su boca todavía cargaba con el peso de la confrontación que habían tenido y, aunque había sacado una fuerza tan intensa de ese momento, no pudo evitar sentirse desvalida ante la idea de su juicio. ¿Podría Gabriel aceptar el viaje que ella había emprendido? ¿O su camino hacia la emancipación traería una batalla más? Con su mente llena de preguntas y su corazón golpeando con fuerza, Valentina sabía que su lucha había comenzado. Ahora tenía que prepararse para el inevitable roce con Gabriel, cuya presencia en su vida era a la vez una cadena y una posible fuente de apoyo. Las decisiones que tomara influenciarían su futuro, el de ella y el de su hijo. La escritura podía ser su refugio, pero el mundo exterior, su realidad, exigía su atención. Mientras miraba por la ventana y observaba cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, entendió que la claridad no solo llegaba a través de la introspección. A medida que sellaba cada palabra en su libro, se retiraba un peldaño más de la sombra de su pasado, pero el enfrentamiento con Gabriel podría ser el verdadero thunderclap, el que determinaría si avanzaría o volvería a la sombra. ¿Estaré realmente lista para esta batalla?, se preguntó. La respuesta era tan incierta como su futuro, y con eso, la posibilidad de que todo lo que había construido pudiera tambalearse. Lo descubriré pronto, se dijo a sí misma, consciente de que cada paso que diera hacia adelante la acercaría a su verdadero yo. Mientras las gotas caían, una nueva idea surgió en su mente, quizás, solo quizás, la revelación de sus pensamientos podría ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba en su vida. Pero antes de aventurarse en ese camino, un último mensaje apareció en su teléfono, uno que le heló la sangre y dejó un eco de tensión. Era de Gabriel, más directo que nunca, y sus palabras la dejaron al borde de la confrontación. Necesitamos hablar sobre nuestra situación y lo que implica para nuestro hijo. Estoy dispuesto a cambiar, pero necesitamos ser honestos. ¿Cuándo podrías venir a verme? La lluvia aumentó su intensidad, imitando la tempestad emocional que la azotaba, mientras Valentina sabía que pronto se abrirían nuevas puertas, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que había imaginado. La mañana siguiente, Valentina se encontraba sentada en el mismo lugar donde había dejado fluir sus pensamientos en forma de palabras. La tormenta de emociones de la noche anterior aún reverberaba en su interior, y su mente estaba llena de la incertidumbre que su mensaje de texto había desatado. Las expectativas de Gabriel, fusionadas con su deseo de auténtica conexión, comenzaron a desdibujarse en una mezcla abrumadora. Mientras contemplaba el documento que había terminado, una mezcla de orgullo y ansiedad la invadió. Los capítulos que había escrito ahora eran más que simples palabras, se habían convertido en la representación de su emancipación. Pero en la intersección de su liberación y su relación con Gabriel, había una línea peligrosa que no podía cruzar sin consecuencias. Cada letra que había pulsado en el teclado podía ser un arma de doble filo. Decidió que no podía posponer más la conversación con Gabriel. Respirando profundamente, empezó a formular su estrategia. Tenía en mente lo que quería decirle, la necesidad de ser clara y honesta sobre su viaje personal.
Había llegado el momento de establecer límites sólidos, de reafirmar su autonomía y, sobre todo, de recordar a Gabriel que su vida ya no estaba a merced de sus decisiones. El mensaje que había recibido no era solo una invitación, era una llamada a la acción. Cuánto había anhelado que Gabriel mostrara un atisbo de compromiso. Sin embargo, también se preguntaba si este cambio era verdadero o simplemente un despliegue momentáneo para readquirir un control perdido. El miedo a volver a caer en viejas dinámicas la sacudía. En los pasados intentos de cambio de Gabriel, siempre había una falta de consistencia. La desconfianza era un peso añadido que la acompañaba. El día transcurrió entre sentimientos encontrados, y aunque tenía claro que debía ir a verle, su mente se volcaba hacia los recuerdos de su relación, donde las promesas no cumplidas resonaban con fuerza. La imagen del médico que una vez le prometió el mundo se entrelazaba con la realidad del hombre que enfrentaba. Ella anhelaba que esta reunión no fuera más que un ensayo de un guión que ya conocía. Con el objetivo más claro que nunca, se dirigió a su computadora una vez más. Si iba a tener esta conversación, necesitaba articular lo que había aprendido y sentido en sus capítulos, pero sin perder el foco en su verdad. Fue escribiendo una carta que recogía no solo su viaje de autodescubrimiento, sino también las expectativas que tenía respecto a la relación. La escritura fluía, y su corazón palpitaba al imaginar cómo podría cambiar el rumbo de su vida con sus elecciones. Cuando terminó, sintió que había logrado captar su esencia. La carta era un reflejo de su transformación, una forma de dejar claro que sus deseos, objetivos y derechos no eran opcionales, sino irrenunciables. La decisión de enviarla a las horas antes del encuentro con Gabriel era su manera de reivindicar el poder que ya había empezado a ejercer sobre su vida. El tiempo se acercaba para la reunión y, a medida que se preparaba, los nervios de la anticipación llenaban cada rincón de su ser. Se veía a sí misma en el espejo y reconoció a una mujer decidida, aunque atemorizada. La imagen de la Valentina que había sido siempre se desvanecía, dejando paso a una que se estaba forjando constantemente. Las palabras de Gabriel y la manera en que las iba a recibir resonaban en su mente. ¿Realmente podrá comprender el viaje que he emprendido? Se cuestionaba. La incertidumbre se transformó en una nueva tipo de fuerza, mientras salía de casa, sabiendo que este encuentro podría definir no solo su relación con Gabriel, sino todo su futuro. Al salir, una lluvia ligera comenzó a caer, susurros de la naturaleza que parecían reflejar su tumulto interior. En el fondo de su mente, la voz de su hijo le recordaba que cada decisión que tomara sería por él y por su bienestar. ¿Seré capaz de sostener mi verdad frente a él?, se preguntó, mientras tomaba el camino hacia la incertidumbre. Con cada paso que daba, Valentina entendía que el momento de la verdad estaba llegando, y en su interior, una chispa de determinación encendía la esperanza de que esta vez sería diferente. La metamorfosis que había comenzado en el papel ahora tendría su prueba en el mundo real. Y así, mientras se acercaba a la puerta de Gabriel, la angustia y la determinación coexistían en su pecho. Pero un nuevo mensaje llegó a su teléfono justo cuando estaba a punto de tocar el timbre. Era de Gabriel. He estado pensando. Quiero que vengas, pero necesito que sepas que esto no será fácil. ¿Estás lista para las verdades que podrían salir a la luz? La presión aumentó, y Valentina sintió que el verdadero camino hacia su libertad estaba a punto de desvelarse. Valentina respiró hondo y su pulso se aceleró al leer el mensaje, como si cada palabra de Gabriel en ese instante fuese un eco de su propia incertidumbre. Listas para las verdades, se repetía en su cabeza. La preguntaba pronto se convertido en su mantra, intensificando el vaivén entre el miedo y la decisión que había cultivado en su corazón. El camino hacia la casa de Gabriel se sentía interminable. Cada paso le recordaba la valla emocional que había construido a su alrededor, una barrera que apuntalaba su fortaleza, pero también un recordatorio constante de todo lo que había enfrentado. Mientras su mente divagaba en sus memorias, imaginó cada uno de los desencuentros previos con Gabriel, donde las promesas se desmoronaban entre sus dedos como arena. Al llegar a la puerta, Valentina sintió una mezcla de vulnerabilidad y determinación. La carta que había enviado no era solo un mensaje, era un grito de independencia, una declaración de que su voz importaba. Nunca más iba a ser un eco de otro.
Consciente de que cada segundo que pasaba la empujaba un paso más hacia lo que consideraba un abismo, tocó el timbre con firmeza, como un símbolo de su resolución. Gabriel abrió la puerta, y el instante se congeló. Un aire tenso flotaba entre ellos, una malla de emociones que amenazaba con entrelazarlos nuevamente o, por el contrario, liberarlos para siempre. Valentina se sintió casi fuera de sí. La imagen del hombre frente a ella era familiar, pero las intensas experiencias que había vivido le habían dado una perspectiva radicalmente nueva. Se sentaron en el salón, y la conversación comenzó a rielar entre ellos como una línea de fuego. Cada palabra de Gabriel era un intento de acercarse a ella, de contarle cómo había estado esperando este momento durante años. Pero cada frase cargada de nostalgia también la empujaba a cuestionar si este era realmente el comienzo de una nueva etapa o simplemente un retorno a viejos tiempos. ¿Por qué no me dijiste que necesitarías tiempo para cambiar? Valentina se atrevió a preguntar, su voz firme pero con ese temblor que a veces azota a quienes navegan entre la ira y el deseo de entender. Gabriel la miró fijamente, y por un momento, ella pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. No sabía cómo, respondió. Esa sinceridad era un arma afilada que podía cortar tanto como sanar. Pero Valentina ya no era la mujer que solía aceptar palabras vacías como bálsamo para su alma herida. La autocompasión de Gabriel era un espejo de su propia historia de escasez emocional, y en su interior, una chispa de desconfianza se encendió. Mientras la conversación avanzaba, Valentina sentía cómo su propia voz resonaba dentro de ella. Cada palabra que compartía era un pequeño triunfo, una afirmación de que seguía siendo dueña de sus decisiones. Había un nuevo poder en ser vulnerable, estaba dispuesta a mostrar su verdad si eso significaba abrir las puertas a un futuro más saludable. Pero en medio de esa explosión fluida de emociones, una revelación inquietante emergió. No quiero que vuelvas a ser mi salvador, le dijo con firmeza. Ese rol lo he ocupado yo. He tenido el control de mi vida sin ti, y no pienso cederlo de nuevo. La reacción de él fue palpable, se quedó en silencio, interpretando sus palabras. En su mente, un campo de batalla se había armado, el deseo de recapitular la conexión con el cerco de la realidad que había construido a su alrededor. Al mirar a Gabriel, Valentina se preguntó si él podía realmente cambiar. Pero en su interior, algo monumental se estaba gestando. Había un nuevo sentido de propósito que comenzaba a cristalizar. Quizás, solo quizás, la conversación de hoy no solo definiría su relación con Gabriel, sino que representaría la última etapa de su viaje hacia la independencia emocional. Todo el temor acumulado se mezclaba con una promesa renovada, en el fondo de su ser, sabía que cada decisión que tomara la acercaría más a la mujer que había decidido ser. Las horas pasaron, y cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió un giro en su interior. La esperanza no era una ilusión vacía, era un camino tangible que se extendía ante ella. Dentro de esa experiencia liberadora, había surgido una pregunta fundamental: ¿qué pasaría si se animaba a explorar las verdades que aún permanecían ocultas en su ser, historias de su pasado que podrían brindar una nueva luz a su futuro? Con esa inquietante pregunta flotando en su mente, Valentina se alejó, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, mientras tomaba el camino de regreso, una llamada de un número desconocido interrumpió sus pensamientos. La voz del otro lado anunció que había algo importante que debía saber sobre Gabriel. Su corazón se detuvo, confrontada con la idea de que los secretos del pasado nunca están realmente enterrados y que cada respuesta podría cambiarlo todo. ¿Qué nueva revelación estaba a punto de surgir y cómo afectaría su camino hacia la autonomía? La llamada resonaba en su mente como un barco de guerra, y Valentina sintió la presión pulsar en su pecho. La voz, grave y autoritaria, le habló de un secreto que había estado destinado a permanecer oculto. Cada palabra era un ladrillo que se sumaba a la estructura frágil que había comenzado a construir. La idea de que Gabriel guardara algo tan importante le provocó un torbellino de emociones, y un instinto de autoprotección se activó al instante. Cortó la comunicación. El eco de lo que acababa de oír resonaba en su cabeza, un recordatorio de que el proceso hacia su autonomía no era lineal.
Con los pies pesados, Valentina se dio cuenta de que debía tomar una decisión, seguir adelante con su vida o enfrentar de nuevo a Gabriel, esta vez con la posibilidad de que el pasado traía consigo más que recuerdos. Esta nueva revelación se sentía como un océano helado, vasto y confuso, pero también como una oportunidad de mantener el control que tanto había luchado por conseguir. En su casa, se desplomó en el sofá, sumida en sus pensamientos. La calidez del lugar en contraste con el frío helado que sentía dentro. Había un río de preguntas fluyendo en su interior. ¿Qué clase de verdad había ocultado Gabriel? ¿Era algo que podría cambiar la manera en que se veía a sí misma? No era solo su relación con él la que se ponía en la balanza, sino su propio sentido de valía. Había comenzado en las decisiones que tomó en el pasado, momentos en los que se sentía atrapada. Ya no permitirse entregarse a la inseguridad que una vez definió su vida se volvió primordial. Se dio cuenta de que necesitaba un espacio donde pudiera procesar ese impacto. Sin embargo, la idea de encerrarse era algo que había dejado atrás. Tomar decisiones profesionales, escribir su voz, expresar su verdad sin miedo, eso era lo que deseaba. Sin embargo, había algo más. Las palabras del interlocutor la habían confrontado con sus propios fracasos. Se levantó y caminó hacia un pequeño mueble en la esquina de su habitación, donde guardaba sus escritos nunca publicados. Eran relatos y reflexiones de su viaje de autodescubrimiento, palabras que nunca vieron la luz. Ahora, se preguntaba si esos textos podrían ser la clave para desenterrar no solo la verdad de Gabriel, sino también aspectos de sí misma que había relegado al silencio. Tomó un cuaderno y su bolígrafo, dejando que las palabras fluyeran como un torrente. Cada línea que escribía era un acto de resistencia, una forma de confrontar sus miedos, y de lo que realmente pensaba de su relación con Gabriel y de su propia identidad. En el proceso, se dio cuenta de que las historias que había guardado eran parte de la mujer que había luchado por salir adelante, alguien que merecía ser escuchada. El murmullo de una brisa borboteando en la ventana la ofrecía consuelo. Se preguntaba si esa conexión con su historia personal la fortalecería para hacer frente a la revelación que la aguardaba. Las palabras sobre el papel comenzaban a transformarse en la narrativa que la llevaría hacia el futuro que estaba dispuesta a construir. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, el viejo teléfono sonó otra vez. Con la respiración entrecortada, miró la pantalla. Era el mismo número desconocido. La pulsación de esa llamada reavivaba la inquietud. ¿Qué más podría descubrir, y a qué precio? Sabía que, para avanzar, tendría que embarcarse en un viaje aún más profundo hacia lo desconocido, un viaje que podría liberarla o condenarla. La realidad era clara, cada elección, cada revelación y cada historia tenía el poder de reescribir su futuro. Y en ese instante, Valentina comprendió que se encontraba al borde de una nueva verdad. Una que quizás no estaba lista para enfrentar, pero que sabía que la llevaría a un nuevo terreno. Era el momento de decidir si ese camino valía la pena. ¿Se atrevería a descubrir las verdades ocultas sobre Gabriel, o dejaría que esas sombras continuaran persiguiéndola? Valentina se encontraba en un momento crucial, un punto de inflexión donde el eco de las verdades ocultas de Gabriel resonaba fuertemente en su mente. La vida que había comenzado a construir se tambaleaba ante la posibilidad de que esas verdades, una tras otra, pudieran desbaratar todo lo que había logrado. Había trabajado arduamente en su independencia, en crear un lugar para su voz y sus sueños, pero el temor a lo desconocido seguía acechando. Decidió que debía afrontar la situación de manera proactiva. Llenó su corazón de valentía, conectando con el fuego de transformación que había comenzado en sus escritos. Era hora de enfrentar a Gabriel y de preguntarle directamente sobre el secreto que el extraño había insinuado. La noche anterior había escrito una carta, y ahora coqueteaba con la idea de llevarla consigo como un escudo y una espada. Había una fortaleza en su vulnerabilidad, sabía que debía actuar con asertividad. Antes de salir de casa, tomó un momento para mirar en el espejo, reconociendo la mujer que se había convertido. Se sentía fuerte y capaz, y esa imagen le daba la confianza que necesitaba para enfrentar lo que estuviera por venir. Al llegar a la puerta de Gabriel, sintió el palpitar de su corazón resonar en sus oídos. Llamó y esperó, llenándose de determinación.
Gabriel abrió, luciendo sorprendido de verla, pero en sus ojos notó la misma ansiedad que ella sentía. Necesitamos hablar, dijo Valentina, con una firmeza que la sorprendió. Guardó la carta en su bolso, lista para usarla si era necesario. Al entrar a su casa, la atmósfera se cargó de tensión. Las palabras no se hicieron esperar. Antes de que Gabriel pudiera divagar, Valentina tomó la iniciativa: he recibido una llamada. Alguien me habló de algo importante sobre ti. Quiero que seas honesto conmigo. Gabriel se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. Finalmente, dio un paso adelante. ¿De qué se trata? Las palabras fluían como un arroyo claro y abierto. Al escuchar a su alrededor el eco de su reclamo, Valentina encontró fuerza en su vulnerabilidad. No puedo seguir adelante sin conocer la verdad. Lo que sea que guardes, lo mantendremos como un objeto en la balanza. Necesito saber si puedo confiar en ti, no solo por mí, sino por nuestro hijo. Él pareció hacer una pausa, la realidad del momento envolviéndolo. Sus gestos, que en el pasado habían mostrado inseguridad, hoy revelaban un atisbo de honestidad. Valentina, comenzó, he cometido errores en el pasado, pero quiero ser un mejor padre. La verdad es que había una parte de mi vida que me gustaría que no existiera. Me enfrenté a decisiones que pensé que nunca tendrías que conocer. Pero, si esto significa que va a reconstruir lo que tenemos, siguió hablando, pero Valentina, aunque lo escuchaba atentamente, se encontraba enfocada en sus propias emociones. Gabriel era la representación de su pasado, una historia llena de dolor, decepciones y confusión. Hablar de la verdad significaba adentrarse en un territorio inexplorado, pero lo necesario para liberarse de las sombras del pasado. En su interior, comenzó a decidir que, independientemente del secreto que él guardara, su vida no debería estar anclada en el miedo. Lo que has hecho, lo que piensas que podría destruirnos, no puede ser más fuerte que lo que estoy construyendo. No puedo tener tu pasado como el peso de mi futuro, lo dijo con un aire que aunque mostraba resistencia también irradiaba fuerza. Gabriel, al darse cuenta del nivel de valentía en sus palabras, pareció desarmarse. Había algo en su expresividad que invitaba a la sinceridad. Lo que guardo es un capricho de mi pasado, algo que creía que necesitaba proteger. Pero te prometo que quiero un futuro diferente para nosotros y para nuestro hijo. Era un llamado de cambio, y mientras escuchaba, Valentina percibía que el deseo de emancipación de su pasado tomaba fuerza. Ya no quería que su vida estuviera definida por el miedo o las decisiones de Gabriel. Su camino se había bifurcado y la decisión del cómo seguir la desgarraba. Su mirada se centró en él. No quiero una romanticización de lo que hemos tenido. Quiero la honestidad. Si te atreves a abrirte ahora, quizás podamos construir algo diferente. Los ojos de Gabriel se abrieron, y en su mirada había una mezcla de miedo, arrepentimiento y, por primera vez, una petición de cambio. Es cierto, he tenido mis debilidades. Pero eso no define lo que soy hoy. He trabajado para ser mejor, y si me das la oportunidad de demostrarlo, lo haré. Valentina respiró hondo. Había un eco de esperanza en sus palabras, pero también un resplandor de advertencia. La reconstrucción de la confianza toma tiempo. No pretendo que esto sea fácil, no quiero cambiar o negar lo que hemos pasado, simplemente lo quiero lidiar con una base de respeto y honestidad. El silencio que siguió fue un momento de conexión. Las decisiones que tomaron en ese instante no solo influirían en sus vidas, sino que abrirían un camino hacia un futuro más claro y dirigido. Mientras sus corazones se llenaban de promesas, Valentina sintió que su pasado comenzaba a empoderarla en lugar de dominarla. En ese instante, comprendió que su voz era su arma más fuerte, y esa voz había encontrado un resonar en Gabriel. Tomó de su bolso la carta y se la tendió, llenando su corazón de fuerza. No es solo una historia, es mi vida. Quiero que le des la importancia que merece. Lee comprende. Porque yo soy más que tu historia. Gabriela sintió, y ella sintió que un nuevo capítulo estaba comenzando. Cada palabra que había plasmado en aquellas páginas, cada matiz de emoción, se sentía validada en esa interacción.
Más que un camino hacia el perdón, era el inicio de su libro, un relato donde Valentina no solo era un personaje secundario, sino la protagonista de su propia historia. Cuando salió de allí, una sensación de ligereza la embargó, una libertad que se había ganado. Estaba lista para enfrentar el mundo con su verdad, e incluso si el proceso de reconciliación tomaría tiempo, su vida ya no sería el eco de otros. La fortaleza que había avivado en su interior ahora iluminaba un sendero hacia el futuro. Ahora sabía que no solo estaba escribiendo su historia, sino que estaba convirtiéndose en la autora de su propio destino. Y así, en el silencio reconfortante de la noche, Valentina sintió el poder de su elección. Había dado un paso hacia la libertad, y aunque el camino todavía no estaba libre de obstáculos, su voz resonaba con claridad, reafirmándole que no estaba sola en su viaje. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde se iba a permitir ser auténtica y donde las decisiones, aunque difíciles, nutrirían su evolución. Valentina sonrió para sí misma, sintiendo como una renovada confianza la abrazaba. Sabía que ahora, más que nunca, el viaje hacia la transformación personal apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para dejar un me gusta, porque, si están sintiendo lo que yo siento, este es el momento de mostrar su apoyo. Esto es más que solo palabras, es el viaje de una mujer que ha decidido conquistar su mundo, y ustedes quieren ser parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyarnos.